Magnitudes directamente proporcionales. Ese es el tema con el que vamos a iniciar la clase de hoy. Y en la segunda parte de esta clase vamos a ver magnitudes inversamente proporcionales. Bueno, ¿qué son magnitudes primero que todo? ¿Quién ha escuchado antes esta palabra magnitudes? Que por favor lo puede escribir en el chat y me cuenta si ha escuchado acerca de esta palabra magnitudes. Muy bien. Son cosas que se pueden medir algo, sí, muy bien. Que se le da generalmente una medida numérica. Entonces, una magnitud es una cantidad medible. Las palabras que usó Juan Carlos son muy claras y muy fáciles de entender. Muy bien y muchas gracias por el aporte. Magnitud es algo que se puede medir, ¿sí? Y esa medida puede estar relacionada con alguna otra medida, es decir, pueden haber relacionadas dos magnitudes. Generalmente esas dos magnitudes, cuando se dice que son directamente proporcionales, es cuando aumentan al mismo tiempo o disminuyen al mismo tiempo y de manera proporcional. Entonces son dos condiciones. Una, que estén aumentando o disminuyendo de manera simultánea, pero además de eso que sean de manera proporcional. Y ya vimos cuándo son proporcionales, cuando son razones equivalentes, es decir, entre ellas siempre hay una relación constante. Así cuando hablamos del agua y el arroz. El agua aumenta, también tengo que aumentar el arroz. O viceversa, aumento el arroz, también tengo que aumentar la cantidad de agua. Si yo aumento solo uno de los dos, la receta no me va a quedar en el punto adecuado para comer el arroz. Tengo que aumentar o disminuir proporcionalmente. En el ejemplo del agua y el arroz, las magnitudes son cantidad de agua, cantidad de arroz. En algunas ocasiones se puede medir estas magnitudes en litros, en gramos, o con medidas no convencionales que son el pocillo, la taza, ¿sí? Que no son medidas que estén estandarizadas, sino que se utilicen en ciertos contextos de manera no convencional. Listo, bueno, vamos entonces a leer además qué nos dice aquí en esto de las magnitudes. Aquí está lo que yo les decía, que además de aumentar y disminuir, se encuentra algo y es que el cociente entre los valores que se relacionan siempre es el mismo. Ese cociente es una división y como siempre es el mismo, se llama constante. ¿Listo? Se llama una constante cuando el resultado de esa división es igual. Entonces, esa es la constante de proporcionalidad. Bueno, vamos a mirar entonces el ejemplo. Algunos ya lo resolvieron o lo analizaron y observaron todo. Pues vamos a mirar cómo está planteado. Primero, leamos para conocer la información y poder extraer los datos. Germán trabaja en la taquilla de un teatro en el que la entrada al cine tiene un valor de 8.500 pesos. ¿Cuánto debe pagar un cliente que compra 3 boletas y uno que compra 5 boletas? Como el precio de las boletas y su costo
son magnitudes directamente proporcionales para agilizar los cálculos cuando las personas compran más de una boleta, Germán construyó la siguiente tabla. En ese caso es muy fácil, ¿cierto? Porque multiplicamos la cantidad de boletas por el precio de cada boleta para conocer el costo total de una cierta cantidad de boletas. En este caso se puede hacer una multiplicación. Hay compañeros que dicen que también se puede hacer una suma. ¿Será que sí o será que no? ¿Ustedes qué me dicen? Muy bien, muchas gracias a los que contestaron por el chat. Sí se puede hacer una suma, porque resulta que la multiplicación es una suma abreviada. Pero si yo quiero hacerlo fácil y rápido, puedo hacer una multiplicación. Las dos operaciones son correctas. Sumar es correcto porque voy a obtener el resultado. Sumar 3 veces 8.500. Pero también puedo multiplicar 8.500 por 3 y así puedo también saber el resultado. Entonces, la multiplicación, como ya lo vimos en periodos anteriores, es una suma abreviada. Así que es correcto la opinión que daba un compañero en el chat. Es correcta también. Bueno, en este caso nos vamos a concentrar en lo que es directamente relacionado con el tema. El tema es magnitudes directamente proporcionales, así que vamos a analizar la forma como se manejan este tipo de magnitudes. Lo primero que debemos entender es que para identificar que sean directamente proporcionales, las dos deben aumentar de manera simultánea. Si las dos aumentan al mismo tiempo, entonces quiere decir que son directas. Ahí está la clave. O si las dos disminuyen al mismo tiempo, quiere decir que también son directas. Me explico. En este caso, las magnitudes son cantidad de boletas y precio total. Si yo compro más boletas, tengo que pagar más o menos dinero. Muy bien, tengo que pagar más dinero. Entonces, a más cantidad de boletas, más dinero. ¿Qué significa eso? Que están aumentando simultáneamente. Y si compro menos boletas, pues pago menos dinero. Eso quiere decir que también pueden disminuir simultáneamente. Ahora, como el precio de la boleta es constante, siempre vale lo mismo, entonces esa relación constante que hay permite que sea proporcional. Porque si yo compro una boleta, como dice aquí en la tablita que hizo Germán, si compro una sola boleta, voy a pagar 8.500 pesos. Pero si compro dos, tengo que pagar 17.000. Y si compro tres, debo pagar 25.500. Y así sucesivamente va aumentando el precio, multiplicando el número de boletas por 8.500, que es el valor de una sola boleta. Cuando estas dos magnitudes aumentan, cualquiera que sea, se dice que tienen una relación directamente proporcional. ¿Listo? Ahora, vamos con la respuesta que nos darían aquí en el ejemplo. Quien compra 3 boletas debe pagar 25.500 pesos y quien compra 5 boletas debe pagar 42.500 pesos. Si Germán hubiese seguido la tabla con más cantidad de boletas, pues tendría más valores también totales para pagar por el precio de esas boletas. Y siempre que aumente el número de las boletas, va a aumentar el precio total a pagar por las boletas. Esto, como ya lo decía hace un momento,
es una relación de magnitudes directamente proporcionales. Vamos ahora a práctica con una guía. En práctica con una guía nos pide construir tablas que ayuden a los dependientes de una miscelánea a calcular los costos de varios artículos. Entonces aquí dice que si un cuaderno cuesta 5.380, le ayudemos a encontrar cuánto cuestan 2 cuadernos, 3 cuadernos, cuántos cuadernos le dan por 21.520 pesos, etcétera, etcétera. ¿Cómo resolvemos estas tablas? Podemos resolver primero conociendo la constante. ¿Cuál es la constante? El cociente entre estos dos valores para poder saber cuál es el factor por el que debo multiplicar o dividir. En este caso, como nos dijeron cuánto valía un solo cuaderno, pues es muy fácil identificar la constante, porque 5.380 dividido en 1, pues es el mismo 5.380. Quiere decir que el factor por el que debo multiplicar o la constante por la que debo multiplicar es 5.380. Vamos a completar estas tablas para aprender cómo se hace. Bueno, ya hay algunos que me están poniendo respuestas. Muy bien, muchas gracias. Entonces empezamos. Si uno vale 5.380, 2 valen 10.760. Muy bien. ¿Y 3 cuánto valen? ¿Qué precio tiene que pagar por 3 cuadernos? Muy bien. Ya contestaron en el chat, 16.140. Ahora, ¿cuántos compró, cuántos cuadernos cuestan 21.520? Muy bien. 4 cuadernos, 21.520. Y 9 cuadernos, ¿cuánto costarán? Perfecto. 48.420. Algunos ya estaban contestando en el chat desde antes que yo diera la respuesta. Muy bien, los felicito. Ahora vamos con los esferos. 2 esferos cuestan 7.200. ¿Cómo puedo yo saber cuánto cuesta uno? O ¿cómo puedo yo saber cuánto cuestan 6? Hay dos maneras de hacerlo. Si yo sé que 6 es el triple de 2, entonces yo multiplico 7.200 por 3 para tener también el triple del valor que está o que corresponde a 2 esferos. Puedo también dividir 7.200 entre 2 para saber cuánto vale un solo esfero y así poder dar la respuesta. De cualquiera de las dos maneras es correcto hacer el proceso. Ustedes deciden cómo lo hacen. Si analizando el aumento proporcional o sabiendo cuánto cuesta un esfero para poder multiplicar por 6. Ya me colocaron aquí la respuesta, así que la voy a escribir. 21.600 pesos es el precio de 6 esferos. Ahora, ¿cuántos esferos podré comprar si tengo 57.600 pesos? Ok, muy bien, ya varios hicieron la operación. Vamos a hacer la cuenta entonces. Alguien me dice que fueron 8 esferos, pero resulta que no fueron 8 esferos porque 2 valen 7.200, 8 valdrían 28.800. Y me están diciendo 57.600. Más bien es 8 pares de esferos. ¿Y 8 pares cuántos serán? 8 grupitos de 7.200. 8 de 2 en 2. Muy bien. 16 esferos. Ahora, ¿cuánto costarán 10 esferos? Hay dos opciones. Multiplicar 7.200 por 5, porque ya sabemos
que el 2 se multiplicó por 5 para que sea igual a 10. Entonces 7.200 lo multiplico también por 5 y me da 36.000. O divido 7.200 entre 2, que es 3.600, lo multiplico por 10, que es lo mismo que agregar un 0, y este resultado sería 36.000. Ahora, ¿cuántos esferos puedo comprar con 86.400 pesos? Algunos me escribieron la respuesta en el chat. Algunos escribieron 12, pero no son 12 esferos, son 12 parejas de esferos, o sea, 12 por 2, 24 esferos, para que dé 86.400. Listo, entonces hemos completado la tabla. Ustedes buscan la estrategia que más se les facilite. Si es primero multiplicar y luego dividir, o si dividen primero para hallar la constante y luego multiplican por el valor que necesitan. Cualquiera de las dos opciones es correcta. ¿Listo? Vamos a hacer el segundo punto de práctica con una guía. Relaciona las magnitudes que formen una proporción directa. Entonces, ¿qué característica tiene que tener para que sea directa? Para que la proporción sea directa. La característica es que aumenten o disminuyan al mismo tiempo. Entonces vamos a mirar. Número de envases, cantidad de envases. ¿Con quién? Vamos a ver. ¿Será con perímetro? No tiene nada que ver. Cantidad de ingredientes, no tiene mucho que ver. Duración del viaje, no tiene nada que ver. Volumen de líquido, sí, entonces cantidad de envases con el total del volumen del líquido que hay en los envases. Entonces vamos a trazar una línea relacionando esta magnitud de la primera fila con la magnitud de la segunda fila. Número de envases con volumen de líquido. Ahora vamos a mirar. Longitud de un lado. ¿Con qué puede tener una proporción directa? A mayor longitud de un lado, ¿mayor qué? Muy bien, perímetro de una figura. Ya relacionamos aquí, ponemos de otro color para que se vea diferente. Ahora, número de comensales con cantidad de ingredientes. Perfecto. Muy bien, ya hicimos aquí la otra relación. Y por último, número de kilómetros con duración del viaje. A más cantidad de kilómetros, más tiempo nos vamos a demorar. Muy bien. Ya tenemos aquí las magnitudes que se pueden relacionar entre sí. Vamos a leer ahora lo que nos dice el comprende. Listo. El comprende nos dice: dos magnitudes son directamente proporcionales si a medida que una aumenta o disminuye, la otra también aumenta o disminuye en la misma proporción. Por ejemplo, las porciones de paella que se preparan y las tazas de arroz que se utilizan son magnitudes directamente proporcionales. Si se desea tener 4 porciones de paella, entonces preparamos una taza de arroz. Si necesitamos 8 porciones de paella, preparamos 2 tazas de arroz. Pero si necesitamos 24 porciones de paella, entonces vamos a utilizar 6 tazas de arroz para 48 porciones, 12 tazas de arroz para 60 porciones, 15 tazas de arroz. Si se saca el cociente de cada una de estas parejas, es decir, se divide la cantidad de porciones entre la cantidad de tazas de arroz correspondiente, siempre va a dar el mismo resultado. Esto es lo que yo les decía que se llama la constante
de proporción. La constante de proporción es un factor por el que yo puedo multiplicar cualquier otro valor de alguna de las magnitudes y me va a dar el resultado de la otra magnitud. ¿Listo? Vamos a desarrolla tus competencias. En desarrolla tus competencias aparecen unas tablas similares a las que ya habíamos trabajado en la propiedad fundamental de las proporciones, porque la propiedad fundamental de las proporciones es muy útil para hallar valores desconocidos en magnitudes directamente proporcionales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hicimos la clase pasada. Vamos a resolver la primera tabla. Metros de cinta con valor recibido. En el extremo derecho que tenemos espacio. ¿Qué tenemos que hacer para hallar el valor desconocido? Multiplicamos diagonal o cruzado los valores que sí conocemos, la pareja de valores que sí conocemos, y dividimos entre el valor que está diagonal al valor desconocido. Muy bien, primero multiplico 6 por 1650 y ese resultado lo debo dividir entre 3. ¿Cuánto da ese resultado? Vamos a hacer la operación. 1650 por 6 es igual a 9900. Y 9900 dividido en 3, ¿cuánto les da? Muy bien, 3300. Esa sería la respuesta al ejercicio. Ya tenemos la primera tabla solucionada. 3300 es el valor recibido por 6 metros de cinta. Ya lo escribimos aquí, 3.300 pesos. Ahora vamos a hacer la segunda tablita. Miramos la información de la segunda tablita. Dice que por 300 kilómetros recorridos se gastan 6 horas. Entonces, ¿cuántos kilómetros recorridos alcanzaré en 24 horas? Multiplicamos cruzado los dos valores o la pareja que sí se conoce y dividimos entre el valor del que no se conoce su pareja. Sería 300 por 24 y ese valor se divide entre 6. Eso es igual a, ¿cuánto es 300 por 24? Muy bien, 300 por 24 es igual a 7200. Y 7200 ahora lo divido en 6. ¿Cuánto da? Perfecto, ustedes lo han dicho, 1200. La respuesta correcta para completar la tabla sería 1200. En este caso son kilómetros, así que escribimos aquí el 1200 debajo de la columna de kilómetros. La tercera y cuarta tabla la terminan ustedes de tarea. Listo, ahí para que puedan visualizar las dos respuestas de los ejercicios que solucionamos hoy. Avanzamos al cuarto punto de esta página que nos dice: analiza cuidadosamente y completa las siguientes oraciones. Para correr cierta distancia, una rueda debe dar 180 vueltas. Si recorre el doble de la distancia, da, y aquí escriben ustedes cuántas vueltas da. Este ejercicio lo vamos a dejar para que lo terminen de tarea. Muy bien, algunos ya contestaron correctamente. Siguiente, para preparar 5 tazas de chocolate se utilizan 5 pastillas. Para el triple de tazas se necesitarán, y aquí escriben el número de pastillas que se necesitan.
Luego, para imprimir un documento se necesitan 180 hojas. ¿Cuántas se necesitarán para imprimir la mitad del documento? Aquí tienen para que completen este numerito también. Ustedes ya saben relacionar qué es el doble. ¿Qué será el doble? Muy bien, multiplicar por 2. ¿Qué será el triple? Muy bien, multiplicar por 3. ¿Y qué será la mitad? Correcto, dividir entre 2. Vamos a la solución de problemas. Luisa y Julián quieren completar su colección de láminas. Si cada sobre les cuesta 375 pesos, ¿cuánto pagarán por 12 sobres? Aquí hay una primera pregunta. ¿Cuánto pagarán por 12 sobres? Pues muy fácil, ¿cierto? Multiplicamos 12 por 375 pesos. La segunda pregunta dice, ¿cuántos sobres podrán comprar con 7,500? Bueno, pues ustedes aquí ya pueden darse cuenta que no es, en este caso, multiplicar, sino dividir 7,500 entre 375 para poder saber cuántos sobres se pueden comprar. Algunos estudiantes ya me dieron respuesta en el chat, muy bien. Vamos a la segunda parte de la clase de hoy, que nos viene hablando de magnitudes inversamente proporcionales. ¿Cuándo dos magnitudes son inversamente proporcionales? Leamos el recuerda. Dice, dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al aumentar una, la otra disminuye, es decir, van en dirección contraria. Mientras una aumenta, la otra disminuye. O también puede suceder que al disminuir una, la otra aumenta. Además, el producto de los valores que se relacionan es siempre el mismo. En este caso, no tenemos que dividir las parejas, sino tenemos que multiplicarlas. Y nos vamos a dar cuenta que encontramos una constante de proporción. Entonces, vamos a mirar el ejemplo para poder comprender un poco mejor. El profesor de Ciencias Naturales quiere organizar a los estudiantes de quinto en grupos con el fin de que hagan un trabajo para la Semana de la Ciencia. Si en el curso hay 48 estudiantes, ¿cuántos grupos de 8 podrá hacer y cuántos estudiantes habrá en cada grupo si los organiza en 3 grupos con igual número de alumnos? Bueno, entonces aquí, ¿cuáles son las magnitudes que estamos relacionando? Eso es lo primero que necesitamos identificar. Para conocer todas las posibilidades, es muy útil organizar una tablita donde nos muestre cómo organizó el profesor a sus estudiantes. Construir una tablita similar a esta. ¿Cuáles son las magnitudes que se relacionan? Número de grupos con número de estudiantes. Si hace un solo grupo tendrá 48 estudiantes porque no los reparte, ¿cierto? Pero si hace dos grupos iguales, los reparte de a 24 estudiantes. Si hace 3 grupos, cada grupo será de 16 estudiantes y así sucesivamente va cambiando la cantidad de estudiantes en el grupo. Entonces miremos lo que sucede. Mientras el número de grupos aumenta, 1, 2, 3, 4, si ven que estamos en dirección de aumentar. Ahora, ¿cómo está el número de estudiantes? 48, 24, 16, 12. Va disminuyendo, es decir, que está en sentido contrario. Mientras una aumenta, la otra disminuye.
¿sí? Si nosotros encontramos esto, no podemos dividir para hallar la constante, sino tenemos es que multiplicar. 1 por 48, 48. 2 por 24, 48. 3 por 16, 48. 6 por 8, 48. 4 por 12, 48. Etcétera, etcétera. Aquí tenemos las parejas de magnitudes o de las cantidades que corresponden a estas dos magnitudes inversamente proporcionales. En la tabla se pueden ver que a mayor número de grupos, menor cantidad de estudiantes en cada grupo. Las magnitudes número de grupos y número de estudiantes son inversamente proporcionales. Y las respuestas a las preguntas son que el profesor puede organizar 8 grupos de 6 estudiantes y si los organiza en 3 grupos, cada grupo tendrá 16 estudiantes. ¿Qué otras magnitudes son inversamente proporcionales? Pensemos y analicemos en el contexto en el que nosotros vivimos. ¿Qué otra cosa puede ser inversamente proporcional? Vamos a imaginar que nos fuimos a una piñata. La señora mamá del niño de la piñata tiene una bolsa con 50 dulces. Si llegan muchos niños, les va a corresponder muchos o pocos dulces. ¿Ustedes qué dicen? Pocos dulces. Entonces, a más cantidad de niños, menor cantidad de dulces. Aquí también estamos hablando de magnitudes inversamente proporcionales. Vamos a mirar qué nos trae la guía en la siguiente parte. Muy bien, tenemos unas tablitas para completar. Construye tablas que faciliten a la ayudante de una floristería a agrupar determinado número de flores en ramilletes que tengan la misma cantidad de flores cada uno. Entonces, a más cantidad de ramilletes, cada ramillete va a quedar con menos flores. Así que a más ramilletes, menos flores es una magnitud inversamente proporcional. Si en un ramillete tengo 60 flores, ¿cuántas flores quedarán repartidas en 2 ramilletes? Es muy fácil, ¿cierto? Aquí tenemos que hacer operación contraria. Primero multiplicamos 1 por 60 y luego dividimos entre el otro valor que no conocemos. Aquí no multiplicamos cruzado, sino directo, de frente, bueno, en columna, y dividimos por el que está diagonal, por el que está con la otra pareja, en la otra pareja. Listo. Ya ustedes vieron la respuesta de este. En 2 ramilletes cada uno tendrá 30 rosas. Y si lo reparto en 3 ramilletes, ¿cuántas rosas tendrá? Muy bien, 20 rosas. Y si lo reparto de a 10 rosas, ¿cuántos ramilletes voy a lograr? Muy bien, 6 ramilletes. Y si hago 12 ramilletes, ¿cuántas flores tendré en cada ramillete? ¿Qué número multiplicado por 12 me da 60? Muy bien, 5. Ahora, en la segunda tabla me está hablando de 2 ramilletes con 72 claveles. Entonces, podemos primero, divido 72 entre 2 y ¿cuánto me va a dar? En este caso, la constante es 72 por 2, 144. O sea que tengo en total 144 claveles. ¿Cuántos claveles voy a poder tener en 6 ramilletes, en cada uno de los 6 ramilletes? Bueno, ya cada uno me está dando aquí las respuestas. 144 dividido en 6, ¿cuánto les dio? Muy bien, 24. Ahora, 144 dividido en 8, ¿cuánto les dio? Muy bien, 18. 144 dividido en 16, ¿cuánto les dio? Muy bien, 9.
Y por último, 144 dividido en 36. ¿Cuántos claveles va a tener cada ramillete? Perfecto. 4 claveles. Ustedes hacen la última tablita que está muy, muy fácil. La tablita de los lirios. Vamos al comprende. ¿Qué nos dice el comprende? Que en el ejemplo se observa que las magnitudes relacionadas, número de cajas y número de chocolates, son inversamente proporcionales. Esto se puede afirmar ¿por qué? Porque mientras una magnitud aumenta, la otra disminuye. Cuando el número de cajas aumenta, la cantidad de chocolates por cada caja disminuye. Además, el producto de los valores correspondientes es el mismo siempre. 1 por 24, 2 por 12, 24, 3 por 8, 24 y así sucesivamente. Siempre hay una constante de relación. Y esa constante en este caso, cuando una aumenta y la otra disminuye, se halla la constante multiplicando. Aquí lo vemos. El producto de los valores correspondientes es el mismo. ¿Qué significa que es el mismo o que es una constante que nunca cambia? Eso es lo que significa. Vamos a desarrollar tus competencias. Analiza los datos de las tablas y determina si las magnitudes que hay en ellas son inversamente correlacionadas o inversamente proporcionales. Aquí viene un concepto adicional, la palabra correlacionadas. Correlacionadas. ¿Qué significa correlacionadas? Que cumplen la primera condición, que es mientras una aumenta y la otra disminuye. Pero el producto de los números que corresponden a cada razón no es el mismo, no es constante, entonces no pueden ser proporcionales. En ese caso se llaman correlacionadas. Vamos a mirar cada una de las tablas, solo tenemos dos, así que vamos a analizar las dos tablas. ¿Y cómo las vamos a analizar? Primero miramos si una aumenta y la otra disminuye, que muy seguramente sí es así. Y luego miramos la constante de proporción, si hay o no hay constante. ¿Listo? Entonces, miremos. Número de trabajadores con días que emplean en una obra. Empezamos el número de trabajadores en 20 y terminamos en 40. ¿Aumenta o disminuye? Muy bien, aumenta. De 20 a 40 aumentó. Ahora, días que emplean en una obra. A más trabajadores, menos días. Entonces, sí es inversamente. Pero vamos a mirar si es inversamente proporcional. ¿Cómo podemos saber eso? Multiplicando. Entonces, lo vamos a hacer. Como esta ya sabemos que aumentó y esta disminuyó, entonces ahora vamos a sacar los productos. Listo. ¿Cuáles son los productos? Listo. 20 por 30. ¿Eso cuánto da? 20 por 30, ¿cuánto da? 2 por 3, 6. Y le agrego los dos ceros, 600. Ahora, el otro. El otro dice 25 por 20. ¿Cuánto es 25 por 20? 2 por 5, 10. Va una, 2 por 2, 4 y una, 5, 50 y el otro 0 sería 500. Muy bien. Lo hice pausado para que ustedes hicieran la relación de la operación mental. Entonces, 25 por 20 da 500. Aquí ya podemos darnos cuenta que no hay una constante. Sin embargo, vamos a mirar la otra pareja. 40 por 10. Muy bien, 400. ¿Hay una constante? No hay constante. No hay una constante. Y si no hay constante, ¿qué pasa?
Si no hay constante de proporción, sencillamente no es inversamente proporcional, sino solamente inversamente correlacionada. No hay constante de proporción porque los productos son diferentes. Vamos a mirar la otra tablita. Listo. ¿Cuáles son los valores que tengo aquí? Empecemos. 6 por 5, eso es igual a 30. Luego viene 10 por 3 es igual a 30. Y por último, 15 por 2 es igual a 30. Todos los productos dan un mismo resultado. Entonces, como dan el mismo resultado, en este caso, ¿qué se dice? En este caso se dice que sí hay constante de proporción, por lo tanto son magnitudes inversamente proporcionales. Muy bien. Siguiente punto, completa las tablas teniendo en cuenta el producto constante de la proporcionalidad inversa. Hacemos una tabla y ustedes hacen la otra. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Los que están pidiendo la palabra o necesitan ver algo anterior, me esperan y al final yo les doy ese tiempo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Escuchen bien. Primero buscamos la constante. 2 por 6, 12. 3 por 4, 12. Y luego de tener la constante, dividimos entre cada número para poder hallar el factor que lo acompañaría en esa misma relación o en esa misma razón. Entonces, en este caso, como 2 por 6 es 12 y 3 por 4 es 12, entonces yo divido 12 entre 4 para encontrar un número que multiplicado por 4 también me dé 12. Entonces ese es 3. 3 por 4, 12. Ahora, ¿qué número multiplicado por 6 me da 12? Muy bien, 2. ¿Y qué número multiplicado por 12 me da 12? Muy bien, 1. Aquí ya completamos esta tabla. Ustedes de tareita completan la otra tabla. En la resolución de problemas dice, para una excursión se destinan 160 kilogramos de alimento. Si durante 20 días se consumen 8 kilogramos diarios, ¿cuántos kilogramos consumirán diariamente si tardan 25 días o si tardan 32 días? O sea, tienen siempre la misma cantidad de alimento, 160. Si solamente se demoran 20 días, van a consumir 8 kilogramos diarios. Pero, ¿qué sucedería si se demoraran 25 días o si se demoraran 32 días? Tenemos que buscar un número que multiplicado por 25 sea igual a 160. En este caso, 160 es la constante de proporción. Y cada uno de estos números que tengo aquí en las preguntas son los números que les hace falta a la pareja. Porque 20 ya tenemos la pareja, que es con 8. 20 por 8, 160. Ahora, ¿qué número multiplicado por 25 da 160? ¿Y qué número multiplicado por 32 va a dar 160? Eso es lo que ustedes deben hacer. Algo muy parecido con el ejercicio de las tablas que están en el punto anterior. Por último, y para terminar con esta clase, les muestro lo que corresponde a la tarea del cuadernillo. Aquí tenemos magnitudes directamente proporcionales y magnitudes inversamente proporcionales. Listo. Estas dos hojitas van a resolver lo que puedan, lo que más puedan, pues,
y en la próxima clase las vamos a revisar. Con esto hemos terminado la explicación de la clase de hoy. Muchas gracias por su participación, por su atención y buena disposición. Dios les bendiga y que tengan una feliz tarde.